Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por este momento. El mes de octubre nosotros tratamos de hacer un énfasis sobre un tema muy especial, debido a que este mes marca una fecha importantísima. El 31 de octubre de 1517 comenzó oficialmente lo que se conoce como la Reforma Protestante en Europa. Celebramos este año los 500 años de dicha reforma. Celebramos los 500 años de dicha reforma. Ahora, y eso es lo que nos va a ayudar a dar la respuesta de qué es una iglesia reformada. Porque es que a veces algunos hermanos nos preguntan, bueno, pero ¿qué es eso de reformada? ¿Qué es eso? Nosotros no entendemos. Ahora, mientras en Europa empezaba la reforma, aquí en Colombia estábamos apenas en los comienzos de la conquista española. Bogotá no existía. Todo esto era una gran sabana virgen, y aquí eran unos asentamientos de la cultura muisca. Pero ya en Europa estaban muy avanzados y estaba presentándose el movimiento de la Reforma. Ahora, hacia finales del siglo XV, o sea, un poco antes, la Iglesia Católica Romana dominaba completamente Europa, lo que dijera el Papa. Pero el Espíritu Santo fue despertando a varios hombres como Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino y Zwinglio en Suiza, hasta que la Reforma se fue extendiendo por toda Europa y alcanzó Inglaterra, Francia, los Países Bajos y todo esto. Estos hombres, los reformadores que acabo de nombrar, vieron que la Iglesia Católica Romana, con el Papa a la cabeza, se había desviado totalmente del Evangelio verdadero. Ellos se dieron cuenta que la Biblia no se predicaba y que algo andaba mal en el cristianismo. Y por eso entonces se inició con estos hombres, muchos de ellos muy creyentes. Lutero era un monje, y se empezó ese movimiento importantísimo, creemos, impulsado por el Espíritu Santo. Pero resulta que hoy, en el siglo XXI, estamos nuevamente en la misma situación. Necesitamos que las iglesias vuelvan a la palabra. Bueno, los conquistadores españoles nos trajeron la religión católica, cuando ya en Europa estaban cuestionando todas las cosas, pero ellos nos trajeron aquí y le implantaron a la fuerza. Entonces, una iglesia reformada es aquella que se mantiene firme en las santas escrituras, que tiene la Biblia como la norma de su vida. Y se ha dicho justamente entonces que la iglesia reformada, cualquier iglesia que se quiera llamar así, porque tiene eso claro, aunque somos una iglesia bautista, pero somos una iglesia bautista reformada. Una iglesia reformada es aquella que está en permanente reforma a la luz de las Escrituras. Es la iglesia que es vigilante de sí misma y cuida de no desviarse de la palabra de Dios. Además de la doctrina que distingue la fe reformada que se inició en ese tiempo, también hay algunas características que demuestran si una iglesia es reformada o no lo es. Si está atenta a lo que dice la Biblia o no.
Y entonces yo quisiera que mencionáramos esas características, unas pocas. Este tema es muy amplio, pero queremos aclarar algunos puntos importantes para que tengamos más o menos claro qué es una iglesia reformada y por qué nos llamamos así. En primer lugar, una iglesia reformada está compuesta por una membresía regenerada. Hasta el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana venía enseñando que la regeneración se adquiere mediante la administración del sacramento del bautismo por un sacerdote cuando uno es bebé. Entonces los padres lo traían a uno como bebé, el cura hacía una ceremonia y administraba el sacramento del bautismo. Supuestamente se enseñaba que en ese momento el niño nace de nuevo y llega a ser un hijo de Dios. Pero resulta que eso no es cierto. La Reforma sacó a la luz lo que nuestro Señor enseñó. ¿Y qué enseñó Jesús? Jesús enseñó que el nuevo nacimiento es un don de Dios. Ningún hombre sobre la tierra puede dar ese don. Solamente Dios puede darle el nuevo nacimiento a una persona. Y lo primero que sucede es que el Espíritu Santo viene al corazón de la persona, lo regenera, al mismo tiempo le da la fe en Jesucristo y lo lleva a un arrepentimiento profundo por sus pecados. Así que Jesús y sus apóstoles enseñaron que lo único real, verdadero, es que cada persona haya tenido un nuevo nacimiento, una regeneración en su vida. Si no hay esa regeneración, no es cristiano. Así haya nacido en la religión católica o entre los bautistas o en los presbiterianos, donde haya nacido. Si no hay un nuevo nacimiento, no es cristiano. Si no ha sido regenerado. Por esa razón, entonces, nosotros debemos asegurarnos que en la iglesia estén solamente aquellos que nuestro Señor llama. Uno llega a ser cristiano porque empieza a entender el llamado de Dios que lo está trayendo al arrepentimiento, a que deje su vida de pecado, y el Señor le da el Espíritu Santo, le da la regeneración para que uno pueda entender y entregarse a Cristo. Por esa razón, entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de a quienes bautizamos. Porque el problema es que hay gente que llega y dice: yo quiero bautizarme, pastor, ¿cuándo son los bautismos? Yo quiero bautizarme. Se bautiza. Aquí le damos un curso para que entienda lo que va a hacer. Aún así, algunos después del bautismo no aparecen por aquí en la iglesia, siguen su vida mundana, no tienen una fe verdadera, y entonces viene la duda, porque uno dice si esa persona verdaderamente no fue un convertido a Cristo, fue alguien que se emocionó y quiso hacer una ceremonia, pero no fue regenerado. El que es regenerado permanece en la iglesia al servicio del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado entonces a quienes bautizamos y a quienes recibimos como miembro de la iglesia, porque después de que una persona se bautiza, entonces habla con nosotros y dice: yo quiero ser miembro de la iglesia, es decir, quiero ser partícipe, quiero ser carne y hueso de la iglesia, que es lo que manda la Biblia. Pero algunos lo hacen también emocionados y después no cumplen con sus deberes como miembro en la iglesia. Y yo tengo que confesar que como pastores a veces nos aceleramos bautizando y nos aceleramos recibiendo miembros, porque queremos que la iglesia crezca, pero es un error si no oramos y somos cuidadosos con ese asunto. Entonces, una iglesia reformada primero está compuesta por una membresía o por miembros que han sido regenerados, que ha habido una obra real del Espíritu Santo en su vida.
Segundo, una iglesia reformada, otra característica, es que mantiene la norma en alto. ¿Cuál norma? La Biblia. La Biblia es la norma suprema de fe y práctica para una iglesia. En la Biblia encontramos qué somos, cómo somos, qué debemos hacer, qué debemos cumplir, cuáles son nuestras responsabilidades. Todo eso está en la Escritura. Y también para la vida personal. Una norma es una regla de conducta que se debe seguir. Y nosotros buscamos no salirnos de la norma suprema. La Biblia es el código que rige nuestra fe. Cuando alguien me dice a mí por qué cree en eso, yo no le digo yo no le digo no, es porque creo. No, saco la Biblia y le digo, mire, es que aquí está. Esto es lo que yo debo creer, este es mi código de conducta. Entonces nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. En cierta ocasión, dice la Biblia que un hombre importante y muy rico se acercó a Jesús con una gran preocupación y le dijo, Señor, ¿qué hago para salvarme? ¿Qué hago para no condenarme en el infierno cuando me muera? Y eso está en Lucas 18:18. Vamos a mirarlo. Lucas 18:18. Lucas 18:18. Ahí está el relato que estoy introduciendo. Aquí en Lucas 18:18 dice lo siguiente. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué hago para ser regenerado? ¿Qué hago para poder bautizarme y seguirte? Y en el 19 Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Bueno, claro, Jesús es Dios, pero el Señor en su humildad aquí está reconociendo también su condición humana. 20 dice, los mandamientos sabes, le dijo al principal. Usted ya sabe los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y podemos de pronto pensar en la expectativa de este hombre importante. El Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Ahora, no es que el Señor ahora le pida a todo el mundo que entonces apenas llega a la iglesia, venda todo lo que tiene y se lo entrega a la iglesia. Esto fue un caso sui generis, particular. Dios sabía que ese joven rico, importante, amaba el dinero y era un avaro, y por eso le puso esa prueba. 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. No pasó la prueba. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero mire usted esta evangelización. Es una lección de evangelización. Hay un hombre preocupado que tiene mucha plata. El problema de él no es la plata, el problema es espiritual. Y viene y le dice al Señor, ¿cómo hago para salvarme? ¿Y qué hizo Jesús para evangelizarlo? Jesús no le dijo, mire, tú eres muy importante, no, qué cosa, no hay una persona como tú, no, claro, desde luego, camine, sígame, camine, forme parte del grupo. No, el Señor lo confrontó con la norma suprema. Jesús no pensó en inflarle el ego para convencerlo, sino que
le dijo que la norma suprema dice que usted debe ser un cristiano comprometido con la causa de Cristo. Tiene que entregar su vida y seguirme. Tiene que renunciar a todo aquello que usted ama tanto y que es pecaminoso. Y así ha sido siempre, y el Señor lo siguió enseñando. Por ejemplo, en Juan 8:31 el Señor dijo que la norma suprema que dice, Juan 8:31, el Señor dijo aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Y qué quiere decir permanecer en la palabra? Quiere decir obedecer al Señor. Si usted obedece a Cristo y permanece todos los días en la palabra de Dios, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es claro el Señor. Si no mantenemos la norma en alto, es decir, la palabra de Dios, como la que gobierna nuestra vida, si no mantenemos esa norma en alto, vamos a aflojar la exigencia y vamos a tener entonces en la iglesia muchos miembros que no son obedientes a Cristo. ¿Y qué tiene que hacer un pastor? Según la Biblia dice que si yo soy pastor y en la iglesia hay uno que no es obediente a Cristo, tengo que llamarlo y decirle: ¿qué le pasa, hermano? ¿Por qué usted no es comprometido con la iglesia? ¿Por qué se hizo bautizar? ¿Por qué se hizo miembro de la iglesia? ¿Por qué se aparece aquí una vez al mes? ¿Por qué no vemos sus diezmos sosteniendo la iglesia? ¿Por qué no vemos que usted no participa aquí en nada? Así es, hermano. Entonces, cuando una iglesia está llena de miembros inconversos o espiritualmente apáticos, es una iglesia que va a tener un testimonio muy pobre y es una mala recomendación para el mundo. Y probablemente no vaya a crecer mucho tampoco, ¿no? Tercer punto sobre esto de la iglesia reformada. El primero, debe tener miembros regenerados. El segundo, una iglesia reformada tiene la norma suprema en lo alto. Tiene que regirse por ella. Tercero, reconoce la soberanía de Dios en todo. En la escuela dominical nosotros hemos estudiado en nuestra confesión un artículo que dice lo siguiente. Dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, gobierna, dispone a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Entonces aquí está diciendo que en este mundo nada se mueve, hermanos, y Dios, si no es por su divina voluntad. Entonces, reconocer la soberanía de Dios en todo da seguridad, tranquilidad. Entender que nuestro Padre Celestial gobierna absolutamente todas las cosas, desde un átomo hasta lo más grande de este universo. Eso le da a uno mucha seguridad. Gobierna cada detalle de nuestra vida y es un juez justo que nos va a llamar a cuentas por cada detalle de nuestra vida. Y por esa soberanía de Dios, que lo controla todo y lo dispone todo, es que Él también da su gracia a quienes Él quiere. Él es el Señor de la salvación. Ningún ser humano puede darle la salvación a otro. Por eso en el siglo XVI los reformadores le dijeron al Papa: usted no es el dueño de la salvación. Le dijeron al Papa: usted no puede darnos la salvación. La salvación es un don de la gracia de Dios. Uno la puede obtener mediante la fe en Jesucristo. Así fue.
Y ningún ser humano puede ganar o comprar su salvación. Nosotros lo único que hacemos es predicamos el Evangelio. Y el Señor es el que trabaja en el corazón de la persona y en su mente para que entienda las verdades de Dios. Un cuarto asunto de lo que es una iglesia reformada es que una iglesia reformada hace su trabajo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Hay un solo versículo, pero allí hay un mandato que nuestro Señor nos manda a cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia. Dice el Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa? Una iglesia reformada es aquella donde sus miembros son personas plenamente conscientes de que no merecen nada. Reconocen que Dios ha sido muy misericordioso al darnos su gracia que no merecemos. Que Dios nos ha mirado con misericordia y con bondad a pesar de nuestro pecado. Entonces, cuando yo estoy agradecido y sé que mi vida no valdría ni un comino si no fuera por la gracia de Dios que me rescató, inmediatamente tengo que tener un corazón muy agradecido y debo hacer todo lo que le agrade a Dios, todo para la gloria de Dios. Entonces los miembros de una iglesia reformada trabajan, estudian, educan su familia, participan, sostienen y sirven en la iglesia, absolutamente convencidos que en todo están agradando a Dios. Si una persona en la iglesia o cualquier persona busca agradarse solo a sí misma, busca solo su propia gloria o busca solo lo que la gratifica, pues esa persona es difícil verla como alguien que tiene en cuenta a Dios en todo lo que hace. Cuando yo me despierto el día lunes a trabajar y se me olvida que soy de Dios y empiezo a mirar es cómo soy feliz, cómo puedo tener más plata y cómo puedo hacer todo. Me estoy gratificando a mí mismo y no estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios. Entonces, el saber que Dios ha tenido misericordia hace que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Toda nuestra vida debe ser consagrada a Él. Eso no es para el pastor. Eso no es que, no, pues el pastor, él sí puede ser consagrado. Porque, no, hermano, es para usted y para mí, es para todos nosotros. Un creyente reformado no divide su vida entre el secularismo y el cristianismo. Pongámoslo en otras palabras, no divide su vida entre las cosas que no son espirituales y las cosas que solo son materiales. En otras palabras, no puede vivir de lunes a sábado como si no fuera creyente y acordarse de Dios solamente el domingo. Entonces, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Y va y desempolva por allá la Biblia y se viene para la iglesia. Eso es una vida dividida, eso no funciona. El creyente reformado no espera que llegue el domingo para volverse espiritual. No, todos los días debe vivir un estilo de vida que honre a Dios, que agrade a Dios, porque Él vive para la gloria de Dios. Un cuarto lugar, hermano, una cuarta cosa sobre una iglesia reformada. Una iglesia reformada es una iglesia que ora, que reconoce la soberanía de Dios en todo.
tenemos un ejemplo de la forma como oraba la iglesia en sus comienzos, en Hechos 4:24. Hechos 4:24. ¿Cómo era la iglesia en sus comienzos? En Hechos 4:24 tenemos allí una referencia importante. Pedro y Juan han sido perseguidos, los apóstoles. Las autoridades están empezando a ver con malos ojos a la iglesia. Las autoridades del gobierno están empezando a decir: esta gente es como complicada, mejor vamos a meterlos a la cárcel y les vamos a prohibir que prediquen el evangelio. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia? Hechos 4:24 dice: y ellos, o sea la iglesia, habiendo oído esas amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Porque Dios es soberano, y aun en las cosas malas se glorifica si contribuyen a un propósito final, como fue la muerte de Cristo. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. De nuevo es con valor. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, como hubo milagros espectaculares cuando los apóstoles predicaron el evangelio. Entonces ellos le dicen al Señor soberano, oran y le dicen: Señor, tú eres Dios, eres el Dios soberano, tu regla es universal y tu poder ilimitado. Tú tienes todo bajo tu control y dirección. Vanos son los intentos hechos por los poderes de este mundo para suprimir el cristianismo. Y dice ahí que la tierra tembló porque la iglesia oró al Señor con todo el corazón. Entonces, una iglesia reformada es una iglesia de oración. Una iglesia no va a crecer más allá de sus oraciones. Nosotros llevamos algunos domingos que hemos venido experimentando algo interesante aquí que el Espíritu Santo está haciendo, y por eso el Espíritu Santo los trajo esta mañana. Y yo creo que es por las oraciones de los miércoles. Yo creo que es por eso. Ya han habido momentos de los miércoles donde yo digo: no, me dan ganas de ponerme a llorar, hermano, y vienen por ahí unos poquitos y digo: ¿y los demás dónde están? Pero seguimos orando y Dios empieza a hacer su obra. Bendito sea el Señor. Entonces Dios ha mandado a su pueblo que ore por cada cosa que Él se ha comprometido a hacer. Y sabemos también que es Dios quien despierta en nosotros el deseo de orar por aquellas cosas que Él desea hacer. Así que tenemos que seguirlo haciendo. Una quinta característica de una iglesia reformada, además de la oración, es una iglesia que tiene un testimonio evangelizador. Una iglesia reformada
no se queda pasiva pensando, bueno, pues el que es salvo va a ser salvo, el que es predestinado pues vendrá de alguna manera a la iglesia, ¿no? Aquí creemos en la predestinación y en la elección. Entonces alguno dirá, no, pues Dios los traerá, Él verá, pero eso no es bíblico. Porque una iglesia reformada es una iglesia que ora, se prepara, habla de Cristo, busca ser un instrumento del Señor para que a través de cada uno de nosotros Dios traiga a sus elegidos, reúna a su pueblo. Y es cierto que Cristo ha venido a salvar un pueblo para Él, un pueblo que Él ha elegido de antes de la fundación del mundo. Y que la salvación es de Dios, y que Dios es el que salva, que nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor también ha determinado que su pueblo sea salvo por medio de la predicación de su palabra hecha por nosotros, como dice Romanos 10. ¿Qué dice Romanos 10? Esto es una gran preocupación entre los reformados. Bueno, entre algunos calvinistas que creen y defienden la predestinación. Entonces dicen, no, pues los que han de llegar, llegarán. Mientras tanto yo me acuesto aquí a dormir la siesta en la hamaca. Pero en Romanos 10:13, ¿qué dice? Romanos 10:13 dice el Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y buenas nuevas quiere decir evangelio. Entonces, sí, Dios tiene un pueblo, Dios va a traer a los que Él ha escogido. Pero ¿cómo los va a traer? Escuchando el mensaje. ¿Y cómo van a escuchar el mensaje si usted no habla del mensaje? Es la pregunta. Tenemos la responsabilidad de regar la palabra también, de instruir a los que creen. Sembrar la palabra es evangelizar, confiando que el Señor finalmente es el que va a transformar los corazones. Y yo digo algo, de nada sirve que tengamos una sana doctrina si estamos llenos de dudas, no oramos, no damos testimonio donde es necesario, no evangelizamos a nadie. ¿Qué saco con tener buena doctrina si no hay unos frutos? Entonces, hermanos, yo pienso que ese es el significado de Mateo 5:14. Ya para terminar, Mateo 5:14. Mateo 5:14, mire lo que dice el Señor en el Sermón del Monte. Mateo 5:14. El Señor dice, vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Usted y yo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de un canasto, eso quiere decir almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si yo soy la luz del mundo, no puedo estar por allá escondido donde no brille. Y eso es evangelizar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no somos unos fanáticos que pierden contacto con el mundo. Yo personalmente tengo una gran preocupación sobre este asunto, ¿no? Y he tenido que orar mucho al Señor porque
Llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles, no se nos ocurre hablarle algo o al menos regalarle algún tratado o al menos darle algún consejo a esa persona con la cual estamos tan cercanos toda la semana. O sea, no estamos siendo luz. Él está en tinieblas por el pecado, pero va a seguir en tinieblas, hermano, porque nosotros no somos la luz del mundo tampoco. Y eso no está bien. Conclusión, hermanos. Iniciamos diciendo, ¿qué es eso de una iglesia reformada? ¿Qué es eso? Y hemos dicho que nosotros lo que pasa es que reconocemos que la reforma protestante en Europa fue muy importante y que los reformadores pusieron por escrito unas doctrinas que son bíblicas y que tenemos que cumplir. Ellos dijeron sola escritura, sola fe, solo Cristo. Todo esto, hablaron de la gracia de Dios, ¿no? Que somos pecadores, que Dios nos elige, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que el Señor nos trae con su infinito amor para que nos podamos arrepentir y que nos da todos los recursos para que podamos perseverar. Y esas doctrinas, más toda la Biblia, tienen que producir una iglesia reformada. Y esa iglesia reformada tiene que ser lo que hemos dicho aquí esta mañana. Primero, mantener en alto la Biblia, porque la Biblia es nuestro código de conducta. Esto no me lo inventé yo. Si alguien me dice, ¿usted por qué piensa así? Aquí está. Aquí está porque yo pienso así. Dios es soberano en todo y mucho más lo es en la salvación. Nosotros sembramos, regamos la palabra y Dios da el fruto. Buscamos honrar a Dios todos los días en todo lo que hacemos. Por eso todos los días yo tengo que orar. Tengo que confesar mis pecados, tengo que confesar mis fallas a veces que uno comete. Decirle, Señor, lo siento. Hazme santo como tú eres santo. Es una iglesia que ora, es una iglesia que evangeliza, comparte las buenas nuevas de salvación en Cristo. Porque si usted es un verdadero cristiano, tiene que compartir lo que Dios le ha dado. Y usted tiene que decir, mire, la verdad, yo examinando mi propia vida y la vida de mi familia, yo creo que nosotros no valemos un comino si no hubiera sido por el Evangelio de Jesucristo. Glorificamos a Dios en todo. A eso nos ha llamado Dios. Entonces el cristiano de una iglesia reformada pone en práctica la doctrina y busca ser la mejor persona. Y somos imperfectos y vamos a cometer equivocaciones, pero nos esforzamos para dar el mejor ejemplo y el mejor testimonio. Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos una iglesia reformada? Podemos ser somos una iglesia bautista. Y nos llamamos bautistas porque también creemos en muchas cosas que son bíblicas. Pero somos también reformados, es decir, todo esto que acabo de decir lo practicamos en la iglesia, porque si no lo practicamos somos una iglesia a medias. Somos una iglesia bíblica. Eso lo va a decidir usted, porque la iglesia la conforma cada uno de nosotros. La iglesia la conforma usted. Más uno, más uno, más uno, más uno. Entonces, nosotros decidimos qué iglesia queremos tener. Somos responsables de todo esto que acabamos de decir, ¿no? De todo esto. Somos responsables de mirar bien nuestra regeneración. Yo soy un verdadero cristiano.
El Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en ese día muchos me dirán: Señor, pero era que yo iba a la iglesia, ahí en la calle 100 con autopista, yo iba ahí, yo daba mis diezmos, y el Señor le dirá: yo a usted no lo conozco, porque Él sí conoce nuestro corazón. Mantenemos la Biblia como nuestra norma suprema, reconocemos que Dios es soberano en todo, hacemos todo para la gloria de Dios, oramos al Señor, damos un buen ejemplo para evangelizar a las personas que están a nuestro alrededor. Todo eso son las responsabilidades y tareas que tenemos. ¿Cómo las estamos cumpliendo nosotros? Usted, personalmente, ¿cómo las está cumpliendo? Y yo siempre tengo que decir, hermano, y me da pena, lo siento, pero yo siempre tengo que decir: mire, nosotros aquí no somos católicos, no somos católicos. Aquí no nos regimos por lo que dice el Papa Francisco. Aquí nos regimos por la norma suprema de la Biblia. Si él no se somete a la Biblia, lo siento, grave, está grave ese señor. Y en segundo lugar, aquí nosotros no somos, yo digo es porque yo hasta los 22 años estuve en la iglesia católica, ¿no? Entonces en la iglesia católica, ¿cómo es el pasillo? Allá uno, primero, cuando tiene uso de razón, en la escuela le enseñan algunas cositas, llega a los 7 años y entonces el papá le compra el vestido, la cinta, el cirio, lo llevan a uno a hacer una primera comunión, y a las niñas pues las visten casi como de novia y va a la primera comunión. Y luego sigue avanzando la vida. Cuando está adulto va a misa de vez en cuando y nadie le dice si no va. Y a veces llega faltando 5 minutos para el final porque así le gusta, así. Ay, aburridor, entonces yo voy faltando 5 minutos para que termine y me santiguo, me bendigo. Hermano, por eso digo, no somos católicos. Somos una iglesia protestante, cristiana, bautista, seguidora de Cristo. Somos una iglesia reformada. Y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Vamos a orar.